Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, para quienes nos escuchan y nos ven, muy buenos días, amigas y amigos. En atención a que considero importante recuperar, combinar y consolidar la participación ciudadana, el que suscribe diputado Vicente Morales Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presento al Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La jornada electoral de julio de 2018 representa una de las más grandes e importantes transiciones que ha vivido México. Durante décadas, el pueblo luchó por construir un sistema democrático en donde se hiciera valer el poder del voto. La soberanía popular se sostiene por el combate histórico de diversas generaciones de mexicanos que aspiraron a un país en donde se ayudara al pobre y al desprotegido. En 2018, el pueblo de México no solo eligió a un presidente de la República, el voto valiente, cívico y revolucionario de millones de mexicanos se manifestó por el exilio de un sistema deteriorado que usó el poder político para humillar al pobre y entregar los recursos de la patria a manos extranjeras. La opresión generada por la oligarquía neoliberal en contra del pueblo de México nos llevó a centralizar el discurso de la democracia en temas como el fortalecimiento del sistema de partidos, el derecho electoral y los órganos autónomos constitucionales. Fueron tiempos de angustia e impotencia ante los poderosos que al amparo de la impunidad se mantuvieron en el poder atropellando la voluntad soberana del pueblo. Sin embargo, desde el 2018, México vive una nueva historia, la Cuarta Transformación, que representa un proceso democrático de cambio, el cual construye de forma pacífica y heroica el propio pueblo de México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado ser el líder que necesitaba nuestra nación y con ello ha restituido la confianza en las instituciones del gobierno federal. Se ha dado amparo al pueblo y se ha apoyado al menesteroso y desválido como nunca antes. Hemos sido testigos de una transformación digna y valerosa que está a la altura de la independencia, de la revolución y de la reforma. Por eso, la Cuarta Transformación representa la continuidad de los más elevados ideales de cada uno de estos importantes momentos patrios. Ahora que el voto se ha hecho valer y que la voluntad del pueblo se respeta, es necesario avanzar hacia nuevos espacios y ampliar los horizontes de la democracia y del concepto de ciudadanía. El pueblo de Tlaxcala merece ir más allá del voto popular para la elección de sus representantes populares. La Cuarta Transformación es promotora y defensora de la democracia participativa y deliberativa. Es necesario que el poder del ciudadano vaya más allá del sufragio efectivo y ahora participe en las decisiones del gobierno. De ahí que, como diputado local y participante de la Cuarta Transformación a través de Morena, propongo adicionar y reformar la Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala con el objetivo de adicionar la figura de consulta de presupuesto participativo. Se trata de un mecanismo de participación ciudadana a través del cual los ciudadanos de cada municipio podrán proponer, deliberar y votar
sobre la creación e implementación de programas, de políticas y de acciones públicas. Para ello, los gobiernos municipales deberán reservar el 5% de sus ingresos propios municipales. Para ello, propongo la adición de una fracción sexta en el artículo 3 de la ley en cita para integrar esta nueva figura de participación. En los artículos 4 y 5 propongo reformarlos para actualizar las denominaciones de ley de instituciones y procedimientos electorales, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y Tribunal Electoral de Tlaxcala, toda vez que actualmente la ley mencionada se encuentra rezagada. Por otra parte, en los artículos 11 y 12 se adiciona la obligación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones de promover y garantizar el proceso de consulta de presupuesto participativo y al Congreso del Estado debe garantizar la suficiencia presupuestal necesaria al Instituto, ya que sería el órgano encargado de realizar la consulta a los ciudadanos y de garantizar la validez y legalidad del voto popular, respectivamente. En el artículo 13 se obliga a los ayuntamientos a garantizar y promover la participación de los tlaxcaltecas en los procesos de voz ciudadana en el Cabildo y consulta de presupuesto participativo. En los artículos 14 y 15 se señalan las obligaciones de la Comisión de Participación Ciudadana en materia de consulta de presupuesto participativo. Se adicionan los artículos 55 bis, ter y quater, en los cuales se define a la consulta de presupuesto participativo como un medio de participación ciudadana, en donde los gobiernos municipales pondrán a consulta de los ciudadanos residentes en el municipio el 5% de los ingresos propios recaudados durante el ejercicio fiscal inmediato anterior. Esto permite extender el ejercicio de la ciudadanía más allá del sufragio electoral para votar en las elecciones de representantes populares. Hoy debemos otorgar a los ciudadanos el poder de incidir en las decisiones políticas. Tenemos que democratizar de manera social las elecciones de gobierno y construir normas que motiven y garanticen la participación activa y deliberativa de los ciudadanos. En estos artículos también se establecen los tiempos y los mecanismos para la instrumentación de la consulta de presupuesto participativo. En el mes de enero de cada año, los gobiernos municipales deberán publicar en sus páginas de internet el monto correspondiente al 5% de sus ingresos propios, los cuales serán destinados a este ejercicio de participación política activa. Cuando el 50% o más de los contribuyentes hayan cumplido con sus obligaciones, el monto deberá ajustarse al 15%. Esto deberá motivar a que los ciudadanos cumplan con sus contribuciones y al mismo tiempo puedan decidir en una proporción sobre el destino de la misma. Posteriormente deberán publicar una convocatoria que deberá contemplar un periodo de 60 días naturales para la recepción de propuestas, ideas y proyectos para la ejecución de la obra pública, programas sociales o políticas públicas, las cuales deberán ser presentadas por los ciudadanos residentes en el municipio que corresponda y tendrán que estar al corriente en el pago de sus contribuciones municipales. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones será la autoridad encargada de organizar la elección en donde los ciudadanos de cada municipio votará por el proyecto que más le convenza, logrando con esto el empoderamiento de los ciudadanos a través de la corresponsabilidad en las acciones de gobierno, la legalidad del ejercicio del gasto público. De esta modalidad quedará bajo las instrucciones y las resoluciones que con la participación de los ciudadanos se dé en la problemática municipal. El artículo 55 quinquies,
que se propone contempla la hipótesis en la que si no se registra algún proyecto ciudadano, entonces señala que el gobierno municipal podrá, solo en ese escenario, proponer por lo menos 2 proyectos para que sean sometidos a la consulta de presupuesto participativo. Por otra parte, el artículo 55 sexties señala que esta modalidad de participación ciudadana se desarrollará en 7 diferentes fases, las cuales darán orden para la organización de la consulta y contemplan desde la difusión del monto económico del 5%, la convocatoria de recepción de proyectos, la validación de los proyectos, los cuales deberán ser jurídicamente permisibles, técnicamente factibles y económicamente financiables y socialmente necesarios. La emisión de la convocatoria a la consulta por parte del órgano electoral, el periodo de difusión de los proyectos, la cual no podrá ser menor a 30 días naturales, la jornada de presupuesto participativo y finalmente la validez de la jornada. Para que este ejercicio democrático logre el auténtico empoderamiento de los ciudadanos, resulta necesario que los gobiernos municipales se abstengan de tratar de influenciar o manipular la voluntad popular, por lo que esta prohibición queda señalada en el artículo 55 sexties. La jornada para la consulta del presupuesto participativo deberá realizarse el primer domingo de junio de cada año y no se requerirá de una votación o participación mínima para que surta efectos, ya que el objetivo es garantizar el empoderamiento de los ciudadanos. Por último, debo destacar que los ciudadanos podrán realizar con sus propios recursos campaña de difusión para obtener la simpatía popular a favor de sus proyectos. Honorable Asamblea, llegó la hora de dar todo el poder al pueblo, de actuar de forma congruente y construir mecanismos de participación que empoderen a los ciudadanos y al mismo tiempo fortalezcan las capacidades recaudatorias de los gobiernos municipales y les doten de una mayor legitimidad. La Cuarta Transformación sabe que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. En este momento histórico tenemos claro que el pueblo manda y los representantes populares debemos dar cabal cumplimiento a lo que señala la soberanía del pueblo. Hemos logrado obtener importantes avances en materia electoral. Ahora llegó el momento de avanzar en la democratización del gobierno y el ejercicio público. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala, por lo cual propongo reformar y adicionar los artículos 3, 4, 5, 11, 13, 14 y 15 y adicionar el capítulo 6 bis con los artículos 55 bis, ter, quater, quinquies, sexties, septies, octes y nonies. Lo anterior para quedar como sigue. Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala. Artículo 3. Los procesos de participación y consulta ciudadana se realizarán conforme a los mecanismos específicos siguientes. Fracción 6. Consulta de presupuesto participativo. Artículo 4. La interpretación de esta ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a la interpretación jurídica de la norma y en todo lo previsto en esta. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral para el Estado de Tlaxcala, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y el Reglamento Interior de esta, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y los Principios Generales del Derecho. Fracción tercera, Instituto, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
Fracción quinta, Consejo General, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Fracción sexta, Tribunal, el Tribunal Electoral de Tlaxcala. Capítulo segundo, órganos competentes en materia de consulta ciudadana. Artículo 11, son obligaciones del Instituto en materia de consulta ciudadana las siguientes. Fracción tercera, garantizar y promover la participación de los tlaxcaltecas en los procesos de consulta popular, plebiscito, referéndum y consulta de presupuesto participativo. Artículo 12. Son obligaciones del Congreso en materia de consulta ciudadana las siguientes. Fracción cuarta. Otorgar al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones los recursos económicos necesarios que den certeza y la legalidad a los procesos de consulta ciudadana. Artículo 13. Son obligaciones de los ayuntamientos en materia de consulta ciudadana las siguientes. Fracción segunda. Garantizar y promover la participación de los tlaxcaltecas en los procesos de voz ciudadana en el cabildo y consulta de presupuesto participativo. Capítulo tercero, Comisión de Consulta Ciudadana. Artículo 14. En los procesos de referéndum, plebiscito, presupuesto participativo, el órgano superior de decisión es la comisión en los términos previstos en esta ley. Artículo 15. La comisión tiene las atribuciones siguientes. Fracción primera, llevar a cabo los procesos de presupuesto participativo, plebiscito y referéndum conforme a lo dispuesto por esta ley. Capítulo 6 bis, presupuesto participativo. Artículo 55 bis. La figura de presupuesto participativo es un medio de participación ciudadana en donde los gobiernos municipales pondrán a consulta de los ciudadanos residentes en el municipio el 5% de los ingresos propios recaudados durante el ejercicio fiscal inmediato anterior. Cuando la recaudación municipal muestre que más del 50% de los contribuyentes cumplieron con su obligación, el monto para el presupuesto participativo subirá a 15%. Para ello, los cabildos deberán publicar en el mes de enero en la página web del gobierno municipal el monto económico correspondiente al 5% de los ingresos propios recaudados. El monto presupuestal deberá actualizarse cuando la recaudación haya sido efectiva en más del 50% de los contribuyentes. En el mismo mes de enero deberán publicar una convocatoria en donde los ciudadanos podrán registrar sus propuestas de programas sociales, obra pública o políticas públicas con el objetivo de que sean de dominio público el contenido de cada una de ellos. Artículo 55 ter. La convocatoria para el presupuesto público participativo deberá tener un periodo mínimo de 60 días para que los ciudadanos puedan presentar sus propuestas, ideas o proyectos para ejecución de obra pública, programas sociales y políticas públicas. Las propuestas ciudadanas deberán ajustarse al presupuesto publicado por el gobierno municipal y no serán sujetas a ampliaciones presupuestales. Las propuestas que presenten los ciudadanos deberán ser económicamente financiables, jurídicamente permisibles y técnicamente factibles y socialmente necesarias. Los ciudadanos deberán ser residentes del municipio y estar al corriente de sus contribuciones municipales. Artículo 55, 4. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones será la autoridad encargada de convocar a la consulta de presupuesto participativo, debiendo difundir las propuestas ciudadanas que aparezcan en la página del gobierno municipal. También deberán incentivar la participación de los ciudadanos con el objetivo de que puedan conocer, deliberar y votar la propuesta ciudadana que les convenza. Artículo 55. Quinquies. En el caso de que no se registre ninguna propuesta por parte de los ciudadanos o que no cumplan con los requisitos de viabilidad financiera, técnica, jurídica y social,
El gobierno municipal podrá, como mínimo, proponer 2 proyectos que deberán ser puestos a consideración del presupuesto participativo. Artículo 55 sexties. La consulta de presupuesto participativo constará de las siguientes etapas. Fracción primera, difusión del monto del 5% municipal. Fracción segunda, convocatoria para la recepción de proyectos. Fracción tercera, validación de los proyectos que cumplan con los requisitos. Fracción cuarta, el órgano electoral emita la convocatoria a la consulta de presupuesto participativo. Fracción quinta, periodo de difusión de los proyectos, la cual podrá ser de 30 días, no podrá ser menor a 30 días naturales. Fracción sexta, la jornada de presupuesto participativo. Fracción séptima, validez de la jornada. Artículo 55 septies. Los gobiernos municipales se abstendrán de tratar de orientar, inducir o influir el voto de los ciudadanos. Artículo 55 octies. La jornada de presupuesto participativo se desarrollará el primer domingo del mes de junio del año correspondiente. Este ejercicio de democracia participativa deberá realizarse de forma anual. Artículo 55 nonies. Los ciudadanos residentes en el municipio podrán organizarse para difundir los proyectos registrados. La publicidad que se realice deberá ser a través de sus propios recursos. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencan, a 1 de febrero del año 2022. Es cuanto.